Hola, buenas tardes, bienvenidos a Hassan Café una vez más, aquí disfrutando de nuevo un café. Hoy tenemos una invitada que admiro mucho y me da mucho gusto el que pueda compartir con nosotros todo lo que sabe, porque de que le sabe, le sabe. Y pues sin más preámbulos, presento a Nurit Becker. Ella es especialista o terapeuta en lenguaje y de ahí se va haciendo, va desarrollando varios temas como es a la alimentación, el habla e incluso hasta la lactancia. Y también es directora de Fonema. Nurit, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, estopoy súper emocionada de estar aquí, más con uno de los papis que trabaja con nosotros, entonces estoy feliz de estar aquí con ustedes. No, bueno, y para poner un poco en contexto el por qué tan importante tu visita, es que hay cosas que no sabemos los papás, por ejemplo esto de qué es una terapia oromotora y para qué le sirve a nuestro bebé. Si quieres podemos empezar por ahí, después nos vamos a través de tu historia. Súper. La terapia oromotora es la terapia que va a trabajar la función y coordinación de los músculos de la boca. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo sé que siempre suena súper abstracto, ¿no? Como la boca, nadie le presta atención a la boca. Entonces, trabajamos que la mandíbula funcione bien para que los labios, mejillas y lengua puedan trabajar en sintonía para comer y hablar correctamente. Ok, eso sería como a grandes rasgos sí. lo que hacemos. ¿Y por qué es tan importante en los bebés o en temprana edad? Es muy importante desde el día que nace el bebé porque la lactancia va a ser la base. Va a ser la base que va a desarrollar toda la función oral. Entonces, si nosotros logramos que el bebé succione bien, va a poder comer, hablar, respirar, toda su boquita va a crecer correctamente y hasta se va a poder regular. Entonces, nos ayuda a que todo el crecimiento oromotor funcione correctamente y entonces pues las herramientas para hablar y comer, que son yo creo que dos habilidades muy importantes en el día a día, se den de manera más fácil. Ok, perfecto. Y cuéntanos ahora, antes de regresarnos a esta parte un poco más técnica, ¿cómo es que llegaste a esta parte la parte de que te dedicas a encontrar este propósito? Bien, la verdad es que es una historia un poco larga, pero es muy bonita, entonces yo feliz de contárselas. Yo empecé a ayudar a la gente cuando tenía más o menos como 13 años. A los 13 años me invitan a formar parte de un grupo que ayuda en desastres naturales. No sé si lo conocen, hoy en día ya es bastante grande, pero cuando yo empecé, la verdad es que no, se llama Cadena. Lo que hace es que es un comité de ayuda en emergencias y desastres naturales, que ahora ya es a nivel internacional, pero cuando empezamos solo era en México. Y aquí fui de las primeras en estar, éramos del grupo de los chiquitos, y en la escuela nos dedicábamos a juntar cosas para llevar biberones en desastres, que en México hay un montón, y después ahí empecé a crecer hasta que me volví rescatista. Entonces me certifiqué para ser rescatista en desastres naturales y me volví, es como algo que hago voluntariamente, ¿no? Es un trabajo voluntario. Y de ahí me volví también jefa de misión, entonces también empecé a llevar grupos a ayuda a desastres naturales y ahí me di cuenta que me encantaba estar con los niños, ¿no? Como que siempre tenía el papel de estar con los niños y jugar con los niños y hacer todo este trabajo psicológico que están viviendo los pequeñitos en desastres naturales, y también sabía que siempre me ha gustado la parte médica, ¿no? Como la parte clínica. Entonces decidí estudiar algo que revuelva lo médico, lo psicológico y lo clínico o neurológico, digámoslo así. Y entonces, pues llegué a la carrera de educación especial, que hoy se llama comunicación humana. Ahí estudié comunicación humana y de ahí pensé que me iba a dedicar a integrar, a la parte de inclusión educativa, ¿no? Me gustaba mucho la parte de inclusión con niños, adolescentes y adultos, tanto en laboral como universitarios o en el ámbito de trabajo. Entonces empecé a trabajar por esta área. Y luego decidí que tenía que aprender un poco más. Entonces empecé a estudiar y me gustó mucho la parte de audición. Entonces me empecé a meter a la parte de audición un montón y la parte de audición me llevó al habla. Ok, pero ¿cómo decides que quieres estudiar más? ¿Qué fue lo que notaste que dijiste, no, yo quiero estudiar más? La verdad es que siempre he sido una persona que se pregunta por qué. Okay. Y cuando salí de la carrera, yo decía, ok, ¿por qué ponen al niño a repetir la N? Pero ¿por qué no la puede decir? ¿O por qué ponen al niño a decir la L? O sea, ¿qué está faltando que no la puede decir? Entonces empecé a buscar cursos. Y esos cursos me llevaron a conocer lo que había dentro de la boca, que nadie le pone atención, y me explotó la cabeza. O sea, me enamoré de lo que estaba aprendiendo y de toda la importancia que tiene la boca en el desarrollo humano.
Y entonces cada vez empecé a estudiar más y más. Y cuando empecé a trabajar con los niños de habla y lenguaje, me di cuenta que muchos no comían. Entonces dije, bueno, tiene que haber una relación. Y entonces, tuve que estudiar mucho más, claro. Okay. Y llegué al punto donde sí, la base del habla es la alimentación. Y la base de la alimentación es la lactancia. Ok, o sea, viste como caminito. O sea, tú fuiste como que abriendo... Sí, la verdad la vida me llevó. O sea, no estaba planeado y no es algo que vi y me gustó. Como que empecé a trabajar con los niños y empecé a ver el desarrollo y me empecé a dar cuenta y focos rojos y entonces los empecé a unir y empecé a encontrar lo que más me gustaba. Okay, esto es súper importante lo que nos mencionas. Ahorita vamos a esa parte técnica, pero lo que ahorita nos estás mencionando es cómo se descubre un propósito. Porque muchas veces sí te gusta algo y te empiezas a adentrar, pero ese no es como tal el propósito. ¿Cómo lo vas encontrando? Como tú lo hiciste. Vas conectando punto por punto. Digo, no es como no es un proceso 100% que es para todos, pero realmente te ayuda. O sea, te interesa algo, te vas enamorando de algo, vas profundizando y eso te va abriendo el camino hasta que llegas a ese propósito. Y yo siento que para llegar a ese propósito siempre hay que buscar el porqué, ¿no? Porque aunque estaba buscando el por qué estaban pasando las cosas de mis pacientes o poder dar un diagnóstico mucho más certero, pues al final el por qué también me llevó a lo que me apasiona, ¿no? Y entonces siempre siento que cuando haces la pregunta, pues te estás haciendo la pregunta de algo que te interesa. Okay. Entonces te va a llevar a tu propósito y al camino de tu propósito. Ok, y entonces, ¿cómo decides, una vez que vas estudiando, que ves a que te quieres dedicar a esta parte de la boca, de los músculos de la boca, cómo decides emprender? ¿Cómo das el salto de estoy atendiendo, ya tengo un conocimiento, ahora emprendo? La verdad es que el tema de emprender siempre estuvo en mi casa. Okay. ¿No? O sea, mi papá siempre me estaba impulsando. ¿Y cuándo vas a abrir tu clínica? ¿Y cuándo vas a abrir tu clínica? Y yo le decía, espera, tengo que aprender, estudiar, saber más. Cuando la abrí no era una clínica de alimentación como tal, solo era de lenguaje y habla. Pero después, primero estuve en una como clínica más chiquita, después fui directora de lenguaje de otra clínica más grande, que esa sí era multidisciplinaria, entonces había terapias de muchas cosas, yo me dedicaba a la parte del lenguaje, después abrí mi consultorio yo solita, entonces estuve en mi consultorio yo solita, y ese consultorio justo fue cuando la pandemia. Okay. Entonces empecé a dar terapias en línea, un poquito antes de la pandemia empecé a dar terapias en línea, y en la pandemia como que esto obviamente se abrió un montón, y entonces otros terapeutas como que empezaron a ver mi trabajo o algunos médicos y entonces me empezaron a enviar pacientes en línea. Y después, o sea, en línea fue antes que mi consultorio. Les cambié, o sea, ahí me faltaba como un cachito y ya después de cuando se abrió la pandemia, pues fue como ya los puedo ver presencial. Entonces tenía a mis pacientes que no eran de México en línea y a mis pacientes presenciales en un consultorio chiquito yo solita. Y ya que me alcanzaba para hacer como la clínica mucho más grande y estaba llena mi agenda, entonces emprendí, que fue a la mitad de la pandemia. Entonces todavía dábamos terapia con cubrebocas, no podíamos tocar a los niños y al final trabajábamos la boca. Entonces pues sí era todo un reto. Wow. Aquí dos puntos. ¿Cómo influye esta parte de tu familia para que tú emprendas? Esta parte donde te impulsa tu familia. ¿Cómo lo hace? Porque muchas veces cuando no tenemos ese ejemplo en casa puede darnos miedo, o puede entrar en terrenos conocidos y nos limita de cierto modo. Mira, desde que tengo memoria, mi papá siempre hizo mucho trabajo en educación y comunitario. Okay. Entonces, siempre nos impulsó a nosotros a hacer algo más, aparte de estudiar mis clases, a mí me gustaba bailar, era parte de este grupo, y cuando entré a la parte de desastres naturales, digámosle así, pues siempre fue buscando como este impulso. Yo también digo que afectó mucho que soy la mediana en mi familia, entonces siempre ando buscando mi lugar y sobresalir un poco. Ok. Y entonces, la verdad es que mi papá siempre nos ha impulsado, o sea, la plática siempre en la mesa ha sido ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Cómo le vamos a hacer para que puedas crecer por acá? ¿En qué te ayudo para que lo puedas hacer? La verdad es que siempre ha sido como la puerta abierta para que podamos hacer lo que nos guste, como nos guste, y podamos emprenderlo, ¿no? Entonces, creo que sí da mucha seguridad. O sea, como que sabía
yo tenía mucho miedo de que no funcione, ¿no? Y entonces sabía que al final tenía un respaldo. Y aunque lo pude hacer yo, o sea, yo fui creciéndolo de chiquito a grande, la verdad es que sabía que siempre tenía el respaldo y que si no funcionaba me podían ayudar o podía ir un poco más despacio en lo que crecía, ¿no? Entonces la verdad es que creo que la seguridad de mi casa me ayudó un poquito a poder emprender y crecerlo. Que de hecho eso es justamente la semilla que queríamos sembrar. Cómo cuando tu papá o tu familia te da esa seguridad y esa confianza, tú te animas y te puedes aventar. Entonces, es la semilla, que nosotros a nuestros hijos les demos esa confianza porque ya sea como sea el proceso, lo va a ayudar a que se anime. Y se va a saber, bueno, lo que tú acabas de decir, pues si va un poco lento, pues tengo esta confianza. No tengo que tomar una decisión de, oye, pues sí, pues lo tengo que cerrar porque mañana no como. Sí. ¿Me explico? Y también siento que la decisión vino de que lo hice muy chiquita, ¿no? O sea, la clínica la abrí, ya son un buen de años, pero la abrí a los 23, ¿no? Okay. Entonces, cuando tenía 23 años, pues vivía en casa de mis papás, no tenía responsabilidad, lo peor que podía pasar es que no funcione, haya perdido mi inversión, pero pues al final tenía un techo, tenía comida, estaba en casa de mis papás. Yo siempre digo que los papás que primero llegaron, qué confianza, porque pues era yo ahí chiquita y me confiaban a su tesoro más grande, ¿no? Claro. Pero creo que siempre lo hice con mucha responsabilidad y siempre muy preparada y lo abrí hasta que yo estaba segura de lo que estaba haciendo, que ha sido mi propósito, siempre tener una clínica de calidad que da la mejor terapia, ¿no? Entonces, la verdad es que pues eso también ayudó, porque siempre sabía lo que estaba haciendo en la terapia con los pequeñitos y al final traía muchas prácticas innovadoras, muchas cosas que en México no se veían o que no aprendíamos en la universidad y eso ayudaba mucho a tener un diagnóstico certero. ¿Y eso tú lo adquiriste en la preparación adicional que tú hiciste? Cuando salí de la universidad me prometí hacer un curso al mes. Okay. Que hasta hoy en día lo sigo haciendo. Wow. Entonces sigo teniendo un curso al mes, que ya salí hace unos 7 años. Y entonces sigo haciendo un curso al mes y voy aprendiendo algo nuevo, aunque no tenga nada que ver con tal cual lo que hago, pero algo que pueda ayudar a la sesión. Y entonces intento todo el tiempo estar compartiendo a las terapeutas que están en la clínica y entonces así nos mantenemos al día. ¿Tú misma vas actualizando a tu equipo? Yo misma voy actualizando a mi equipo. Yo siempre digo que la actualización funciona al 100 mientras sepas ajustarla al paciente. Okay. ¿No? Entonces, la actualización me la da tanto el curso como los pequeñitos, porque cada pregunta que me hace cada papá, pues claro que es una respuesta que yo tengo que tener y buscar. Y no siempre está en la teoría, está en la práctica. Entonces, tenemos que juntar las dos para que de verdad tengamos éxito. Wow. Y de hecho vamos a tocar esos puntos porque en la investigación que hacía veía que es una parte física, no una parte de músculos, una parte de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay emociones de que no pueden hablar tanto los papás como los niños? ¿No? Es algo que quiero tocar ahorita porque seguro te ha pasado ya en esta experiencia que tienes, ¿no? Nada más para pasar esta parte de tu proceso como emprendimiento, la importancia de empezar chiquito, ¿no? Nosotros damos un curso aquí en la cafetería de emprendimiento, bueno, de barismo y de emprendimiento, y justamente les mencionamos eso, porque que se llama producto mínimo viable, que empiecen lo más pequeño posible, porque eso te permite tener un feedback, lo mismo que tú tenías. Tenías feedback, pero no invertiste hasta la casa, ¿no? Sí. O sea, empiezas poco y eso te permite direccionar. Bueno, quiero ir por esta dirección o tener más aprendizaje, más experiencia para seguir tu crecimiento. Bueno, yo tomé un curso así. O sea, cuando decidí que iba a ser una clínica grande, tomé un curso de puras asesorías de negocios para emprendedores. Y entonces tuve la cita con el contador, la cita con el abogado, la cita con todos, con el de marketing. Y entonces me ayudaron a hacer mi plan de negocio. No es que me aventé y la hice y ya. Pero ya tenías la clínica. O sea, cuando tú decides hacerla más grande, ¿no? Exacto, o sea, tenía mi consultorio. Bueno, tú. Pero el consultorio no requiere de mucho, o sea, no necesitas gran cosa, ¿no? Pero ya que iba a abrir la clínica mucho más grande, sí tomé un curso así también, porque si no, o sea, ¿qué régimen fiscal necesito? Claro, o sea, muchas cosas que uno desconoce, pero hiciste, o sea, es el proceso correcto, porque tú ya sabías que tenías esa demanda, ya tenías a los clientes, ya tenías cierto
O sea, no lo hiciste como tomo todo el curso sin tener el cliente uno, ¿me explico? Justo. Entonces, esa es la parte que nosotros mencionamos del producto mínimo viable. Tú empiezas y ya probaste, probé que sí funciona, probé que ya tengo demanda, entonces ya tomo este curso especializado donde ya me mandan, ya me siento con el contador, con el abogado, como para ver todos estos temas y hacerlo más grande, ¿no? Pues tal cual, así fue. No, es que de hecho hiciste por el proceso que nosotros también recomendamos. Una vez que pruebas, sí ya te puedes crecer. Y claro que vas a pedir asesoría. Y todavía si quieres poner otra clínica, vas a tener que pedir asesoría. Vas a buscar a la parte que ya lo he hecho, que este es un proceso muy bonito de esta parte de negocios, donde nunca estás solo. O sea, a veces creemos que estamos solos, pero el hecho de empezar a preguntar te abre muchas puertas. A veces creemos que nadie nos las va a contestar, pero te vienen las sorpresas de donde menos te lo esperas. Sí, es muy diferente hacer tu pasión que saber hacer un negocio. Ah, sí, claro. Entonces, juntarlo, pues, es todo un proceso. Sí, eso también lo mencionamos como en el curso, ¿no? Que mencionamos la parte del que es buenísimo haciendo pasteles y le dicen, estarías loco si no haces tu pastel, o sea, si no pones tu negocio. Pero cuando los pone, pues ya no es esa pasión nada más. Le toca ser el director de todo su negocio, le toca ser el emprendedor y visionario y asume 3 papeles que le devoran el tiempo y lo que era su pasión, a veces le termina diciendo, no, ya no quiero esto, ¿no? Sí, te vuelves el administrativo. Sí, claro. Y tareas que tal vez no le gustaban tanto como nada más estar haciendo la parte de pasteles. Pero es un proceso que se tiene que vivir, ¿no? Y que lo único que decimos es vívelo con tu costo mínimo para que si, como tú decías, si llega a ser un tema de que no funcionó, bueno, no pierdas hasta la casa y después te tengas que reinventar totalmente, ¿no? Entonces vayas tranquilo. Y me da curiosidad ahorita que mencionabas tus primeras asesorías, bueno, cuando tú estabas en línea y que doctores te vieron, doctores que supongo no conocías, ¿no? Que ellos vieron eso y te empezaron a mandar a los chiquitines. ¿Qué veían en sus chiquitines para mandártelos a ti? La verdad, voy a ser sincera, fue un proceso bien difícil, ¿no? Porque cuando empecé a hacer esto, pues había muy poco en México de este tema. Y entonces los doctores decían mucho que no, o sea, que eso no existía o que era un diagnóstico incorrecto o que hagan otra cosa completamente. Y pues los papás claramente van a confiar en su doctor, ¿no? O sea, lo que buscan es que lo que diga el médico, pues eso voy a seguir. Entonces tuve algunos papás, que se los agradezco un montón, que confiaron en mí a ciegas. Dijeron, pues mi doctor dice que no, o la gente de mi alrededor, eso también me pasa mucho, dicen, estoy loca, ¿por qué llevas a tu hijo a esto? Pero de muchos papás fui su último recurso, ¿no? Como, mi hijo no come, ya hice todo esto, nada funcionó, pues ahí te lo dejo y buena suerte, ¿no? Y estos papás que confiaron en mí, la verdad es que luego regresaron con sus médicos. Ya que regresaron con sus médicos, se dieron cuenta que funcionaba, y entonces muchos me empezaron a enviar. Y los médicos, al encontrar esta solución, te empiezan también a sí, vieron que funciona, vieron digamos que era algo nuevo que estaba funcionando, que no era tan invasivo, y entonces dijeron, bueno, vamos a dar oportunidad, muchos médicos jóvenes, y entonces empezaron a enviar algunos pacientitos, y de ahí pues empezaron a llegar muchos niños. La verdad es que primero empecé en lenguaje y habla, entonces los primeros que tenía sí era algo conocido. Ya que empezó la parte de alimentación, entonces muchos eran hermanos de los que ya había trabajado o algo hacía que confiaban en mí y entonces pudo empezar a crecer poco a poco. Ok. Ahora me gustaría que explicáramos un poquito no sé si llamarlos síntomas o las características que tiene como un bebé, porque ahorita lo único que mencionamos fue que es una terapia de los músculos de la boca, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es importante? Y si quieren voy a poner por ejemplo a Leo, mi bebé. Nosotros cuando lo llevamos creo que era una gastroenteróloga, pediatra, algo así, no recuerdo la verdad bien. El punto es que él lo que hacía es masticaba, pero lo escupía, no comía, entonces empezaba a tener problemas de peso. Entonces nosotros preocupados porque, bueno, ok, te damos de comer, pero pues al final del día sí comes poquito, pero después masticas todo y terminas sacándolo. Y ya fue cuando nos guiaron contigo. Y por ejemplo, para mí eso es muy claro, ¿no? Más que saber que es una terapia de la boca, fue a causa de esto, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que es bien difícil. O sea, hay que ver síntomas muy claros y no cómo están funcionando los músculos, porque para eso se necesita un montón de experiencia y poder ver muchos músculos funcionar para saber realmente cuál no está al 100, pero para los papás, para que sea algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, si tu bebé duerme con la boca abierta,
probablemente algo no está funcionando en los músculos de su boca. Puede ser que nada más esté inflamada la vía respiratoria, pero como dato curioso, a nivel mundial, la razón número 1 por la que no funciona bien una boca es por alergias. Entonces es por problemas respiratorios. Entonces, si tu bebé está durmiendo con la boca abierta, definitivamente hay que ver por qué. ¿Y esto desde qué meses serían o qué edad? Desde el día de nacido. Okay. Si tu bebé está durmiendo con la boca abierta, nunca es normal. Okay. Después viene mucho en la parte de alimentación. Si no logras el progreso de texturas correcto, que es lo que les pasó a ustedes, ¿no? Empiezas en papilla o baby led weaning, que es en trocitos, como tú decidas. Y cuando no estás logrando pasar de papilla a grumo, a picado fino, a picado grueso, entonces puede ser que no está logrando mover bien los músculos de la boca. Y fíjate que nosotros sí pasamos eso, ¿no? O sea, sí, bien papilla y todo eso, pero llega un punto después del año donde ya, pasaba parte, pero ya después como que masticaba, se cansaba y terminaba escupiendo. Claro, porque en el momento que llegas a cosas como la carne, que es algo súper duro de masticar y requiere muchas veces, 25 para ser exacto, triturar la carne, entonces es como, ya no puedo, ya me cansé, va para afuera. Y el cerebro ahí empieza a prender como una alerta roja de que esto es peligroso porque la boca es la vía de escape. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Es de emergencia. Si yo no puedo respirar por la nariz, voy a respirar por la boca. Y el cuerpo siempre tiene como prioridad respirar antes que comer. Entonces va a eliminar lo que le parece peligroso y va a permitir respirar. Entonces, si ya tengo que masticar muchas veces, muchos niños o lo escupen o ya no te lo van a aceptar para nada. Ustedes llegaron en un momento donde todavía aceptaba, no estaba en rechazo total, pero esto cada vez es una bolita de nieve más grande. Entonces empieza chiquito y cada vez se hace más grande hasta que de verdad ya no quieren comer un montón de cosas. Y se puede ver tanto en la alimentación como en el habla, ¿no? Lo puedes ver en la S, en la R, en la L, en la N, en todos los sonidos, en una articulación que no estamos entendiendo mucho. Entonces como que depende cómo compensó el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Cómo hizo los movimientos de manera diferente para lograr lo que le estamos pidiendo o el trabajo que le estamos pidiendo. Entonces, si lo logró para masticar casi todo, pero no para hablar, entonces lo vemos más en un problema de habla. Si no ha logrado el progreso de texturas o cuando llegó a lo más fuerte o a lo más grande ya no lo logró, entonces lo vemos en alimentación. Otros niños, pues lo vemos en la respiración o en cómo se regulan, por ejemplo, porque la boca también es el regulador del cuerpo. A ver, explícanos un poquito eso. Ahí les va, ese es un tema que a mí me encanta. En el paladar tenemos un nervio que se llama el nervio vago. El nervio vago se llama vago porque está en todo el cuerpo. Entonces, por eso se llama vago. Y se encuentra como en la parte de atrás de los dientes del paladar. La lengua en reposo debe de ir pegada al paladar. Entonces, cuando tú lo tocas, saca dopamina y serotonina. Y eso lo que hace es literalmente regularnos y calmarnos. Si mi lengua no puede tocar el paladar, entonces ya no logro regularme y calmarme. Entonces, por ejemplo, los niños que respiran por la boca, pues claro que la lengua no está contra el paladar. Okay. Entonces, a veces se desregulan. Entonces, pues sí, depende, hay muchísimas razones y la boca es un misterio muy grande que seguimos descubriendo. Entonces, hay que tomarle la importancia que tiene. Sí, de hecho, parte de el por qué para mí era muy interesante que nos compartieras tu experiencia es porque como papás no te das cuenta, o sea, uno nunca se dio cuenta de eso y tú, recuerdo que en consulta nos mencionabas que hasta físicamente ya percibías parte pero me gustaría que tú nos lo explicaras, ¿no? O sea, porque tú nos dijiste que se veía un poquito más chico esta parte, no menos del desarrollo. Algo así fue lo que yo te entendí desde mi cero expertise profesional. Pero esa parte nos gustaría que también nos la explicaras porque creo que es algo bien importante que si nosotros como papás vamos identificando, podemos tomar acción. Hay partes físicas que podemos ver que los músculos no se están desarrollando correctamente. Te digo, es un poquito difícil verlo cuando no lo estudias, pero o sea, lo que mencionas tú, ¿no? Es cuando la mandíbula se queda hacia atrás o una mandíbula subdesarrollada, que es cuando no usaron los músculos correctamente desde la lactancia. Entonces, los pequeñitos todos nacen con la mandíbula un poquito echada para atrás. Y después nacen, nos pegamos al pecho y usan dos músculos importantes, masseteros y buccinadores. Esos dos músculos trabajan y entonces a la hora de ir agarrando fuerza, se van haciendo para adelante y entonces el hueso se forma correctamente. Hoy en día ya sabemos que el músculo forma el hueso. Si yo hago una musculatura correcta, el hueso va a crecer bien.
Ok, entonces es importante desarrollar tu musculatura para que le permitas al hueso crecer bien. Exactamente. ¿Correcto? ¿Y qué pasa cuando no la desarrollaste? ¿Se puede revertir porque el hueso ya no creció bien o qué pasa? Pues mucha ortodoncia. Yo siempre digo, que no me maten los ortodoncistas, pero siempre digo que si todos los bebés los viéramos el día que nacen terapeutas oromotores, y acomodamos la boca, tendríamos casi puras bocas perfectas. Porque la mayoría de los pequeñitos que no usaron su boca bien, pues tienen los dientes apilados, el paladar se me hace un poco más alto, la mandíbula se me queda echada para atrás, muchas veces las mejillas se ven como colgaditas o caídas. Entonces, si realmente hacemos una buena musculatura, pues la boca va a crecer derechita y nos ahorramos mucha ortodoncia. No, y sobre todo, pues también, digo, nosotros como papás no vemos eso, no percibimos. También es algo yo creo que de no echarnos la culpa, sino más bien cuando ya nos informemos, pues buscar una asesoría, porque te necesita tener algo en específico para que vayan contigo. O pueden ir nada más como pues, alguien que escuche el podcast y dice, bueno, no tengo idea de cómo identificar lo que dijo Nuri, pero voy a ver cómo está mi bebé, si ha tenido un buen desarrollo o si le falta algo como preventivo para trabajarlo desde hoy. La verdad es que sí, puede venir quien quiera. Muchísimos papás, cuando nace el segundo hermanito, digamos, nace el segundo hijo, me llaman, ya nació, por favor, venme a ver al hospital. No muchos porque tienen miedo de que la lactancia vuelva a ser dolorosa, y otros porque de verdad buscan un desarrollo correcto desde que nacieron. Entonces, lo hago un montón, casi siempre con hermanos de mis pacientes. ¿Por qué? Porque es la manera en que ya me conocen y saben el desarrollo y lo importante que es la boca. Porque para mí es muy importante siempre compartir toda la información, como lo vieron ustedes en Fonema. Entonces, la verdad es que sí, quien tenga sospecha o nada más quiera saber, puede venir y con mucho gusto hacemos una valoración y vemos si requiere terapia oromotora o no. Porque puede de manera natural no tener problema, desarrollar los músculos, pero mencionabas ahorita que la lactancia puede ser dolorosa. ¿Nos explicas un poquito ese dato y qué puede hacer una mamá que crea que es normal? Sí, el dolor en la lactancia nunca es normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pezón tiene que llegar hasta atrás de la boca, donde casi la garganta, en el paladar blando, la lengua se eleva poquito, deprime, ahí hace un cambio de presiones y extrae la leche. Si mi pezón llega un poco más adelante, pues ya hace el paladar un poco más duro. Y entonces el roce hace que empiece a doler. Depende qué tan adelante es, depende si se agrieta, si no se agrieta, si sangra, etc. Entonces, en la lactancia es súper fácil ver si los músculos de la boca se están desarrollando correctamente o no. Número 1, porque la mamá tiene dolor, casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Y número 2, porque hay que ver una boca muy abierta, unos labios bien abiertos y la lengua hacia afuera. No hay que ver la boquita de peso. Ah, ok. Que esa boquita muchísimos papás la describen como es de pez, mi paladar, mi pezón sale más o menos como en forma de lipstick, tengo grietas, tengo sangrado, y eso lo que hace es que le duela a la mamá y entonces ya no sea efectiva o no tengamos una buena transferencia de leche. Y entonces de ahí se pasan a biberón, o algunas hasta aguantan. Hay unas mamás bien valientes. Sí. No, y es lo que te iba a decir. O sea, al final del día termina siendo un proceso doloroso y que va a impedir que tu bebé pues, tenga un desarrollo correcto, ¿no? Sí, y a ver si podemos lograr un desarrollo correcto con biberón. Eso es otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con las mamás que por X o Y razón, ya ves que luego hay bebés que no les cae bien como el pecho y se los quitan de plano y empiezas a darle como fórmula? ¿Qué pasa con esa? ¿Pueden llegar a este desarrollo también muscular incluso con la mamila? Sí, hay que escoger biberones correctos, eso es lo más importante de todo. Es difícil decirte cuáles son los correctos, ¿por qué? Porque depende de la succión del bebé, pues cuál va a aceptar, cuál va a poder succionar mejor, cuál no. Pero yo de primera siempre recomiendo 2, o Pigeon o Dr. Brown. Okay. Pigeon porque de verdad el último que hicieron, que se llama Soft Touch, es el que más simula el pecho o que mejor simula el pecho. Y el Dr. Brown de boca delgadita, también logramos hacer como esa succión funcional. Okay. Entonces, esos son los que más me gustan a mí, pero en verdad la gama completa es buena, solamente hay que escoger el correcto para cada niño. Intentar buscar biberones que no sean de compresión. ¿Cómo sabemos eso? Los que la mercadotecnia nos gana un poquito. Estos biberones, por ejemplo, que son muy anchos, de la parte de la tetina,
pues hay que intentar evitarlos. Lo que buscamos es que logre llegar hasta atrás. Okay. ¿No? Entonces, hay que intentar buscar biberones como más funcionales en cuanto a succión y menos anchos o que intenten simular el pecho de mamá, porque no se logra. No vamos a lograr simular el pecho de mamá todavía con un biberón. Los más parecidos serían esos dos. Entonces la idea sería buscar simular, si ya no tienes como otra opción, que es lo más saludable, digamos, para tu bebé, no darle el pecho, la lactancia natural, sí buscar los biberones que más se parezcan a tu peso, ¿no? Que más puedan lograr este trabajo. No tanto eso, sino porque el pecho se acomoda a la boca, el biberón no. Esa es la gran diferencia. Entonces tenemos que buscar los que el biberón llega a la parte más atrás y que de verdad usa estos músculos de acá. Entonces, los que solamente agarras como la tetina como chiquita y cortita hacen esto. Y nosotros queremos lo contrario, que abran y entre. Entonces, por eso les digo que el nuevo de Pigeon o el Dr. Brown delgado logran eso. Ok, perfecto. Oye, bueno, mencionabas que es terapia del lenguaje y luego del habla y depende de cómo te llegue el niño. ¿Nos puedes explicar un poquito esa parte, esa como diferencia? Bueno, ya nos explicaste de cierto modo, pero me gustaría, porque me has mencionado que un problema te puede causar el otro o puede ir como de la mano. No sé si lo expliqué bien, pero... O sea, la diferencia entre lenguaje y habla. Esa es una, y luego el por qué por ejemplo, la parte de la alimentación te puede causar problemas en el habla. Ok, va. Son cosas diferentes, entonces voy a empezar con la diferencia entre lenguaje y habla, ¿sale? Okay. Porque sí, aparte muchos papás llegan al lenguaje de voy a terapia de lenguaje, y en verdad es porque no hice una S. Entonces vamos a ver la diferencia. El lenguaje es yo poder entender, o un lenguaje receptivo, que sería entender tal cual, y expresar ideas o necesidades. ¿Okay? Entonces, el lenguaje se va a dividir en 3 grandes ramas, vamos a decirle así: semántica, sintaxis y pragmática. Semántica es tener un lenguaje muy amplio, sintaxis es poder revolver esas palabras para hacer una oración correctamente gramatical, y pragmática es el lenguaje social. ¿Qué quiere decir eso? Toma de turnos, hablar fuerte, hablar quedito, saludar, despedirme, contacto visual, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de lenguaje es poder comprender y poder expresar, pero no a fuerza de manera verbal. Eso es muy importante. Señas, gestos, símbolos, imágenes, pictogramas, cualquier forma que yo tenga de expresarme sigue siendo lenguaje. Ok. Y después viene el habla. El habla sí es la expresión oral del lenguaje. Entonces tiene que ver con articular. Entonces, poder decir los sonidos y combinar los sonidos. Entonces yo ya puedo decir la L, ya puedo decir la A, ya puedo decir la L también y la A, y ahora puedo juntar y decir la, okay, ¿no? Entonces, eso quiere decir el habla, es la articulación y sí hacerlo de manera oral. El lenguaje no a fuerza, y es el desarrollo del vocabulario como tal, y del entender y comprender, y pues compartir. Ok, ¿y esto cómo se lo explicas a los papis? Como lo mencionabas ahorita, ¿no? Esta fue como una explicación general, pero llega un papi específicamente porque su hijo puede decir las palabras bien, pero como que él piensa que no te entiende o nada más te maneja con señas. ¿Cómo le explicas eso al papi? ¿Cómo lo vas direccionando en el camino? Primero empezamos con la comprensión, ¿no? Entonces vemos si tu pequeñito comprende bien. Si comprende bien, sabemos que probablemente está desarrollando el lenguaje, más bien sabemos que está desarrollando el lenguaje. ¿Por qué? Porque ya tiene un vocabulario, una comprensión, está haciendo conceptos. Ok, ¿no? Aunque no los hable, pues. Aunque no los hable, pero probablemente un pequeñito que comprende, digo probable porque sería, o sea, estoy hablando como de manera general, ¿sale? No son, o sea, cada uno se desarrolla diferente, pero bueno, ya comprende, entonces está buscando la manera de expresarse con nosotros. Hazte cuenta que no lo puedes decir de manera oral, entonces empieza con la seña de más porque aprendió baby sign, ¿no? Entonces estos son señas de bebés. Entonces aprende la de más, dame, mamá, hay un montón de señas y está haciendo oraciones con señas. Bueno, entonces está teniendo un lenguaje expresivo. Entonces está comprendiendo y expresando, ¿no? Pero ahora no le entiendo. Hay muchos papás que me dicen que habla como un minion, ¿no? Okay. Que habla como minion. Ok, sabemos que está comprendiendo y que tiene un vocabulario amplio y que está pudiendo hacer oraciones, comprendiendo, comunicándose conmigo. Bueno, ahora, ¿qué está pasando para que no pueda decirlo de manera correcta? Hay muchos
temas de habla, no solamente oromotores, ¿no? Entonces existe la planeación motora del habla, existe los problemas oromotores, existen restricciones orales, hay un montón de temas por las que un niño puede no articular correctamente, entonces hay que ir viendo y haciendo un diagnóstico muy certero para saber pues qué tipo de terapia hay que dar. Ok, pero partes de ver primero si es un tema de lenguaje o de habla y lo identificas como nos acabas de explicar. Exacto, y siempre empezando por la comprensión. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿y qué les recomendarías a estos papás que a veces decimos, no le quiero enseñar con señas porque si se acostumbra con señas, entonces no me va a querer hablar? Eso está científicamente comprobado que no. Que es un mito. Es un mito. Bueno, pero para explicarles ahí. Sí. Hoy en día sabemos que si nosotros les enseñamos a los pequeñitos señas, gestos, formas de comunicar, el habla va a venir si quiere venir, porque también hay niños no verbales, que no me quiero meter ese tema como tal, porque pues va a otros diagnósticos, pero bueno, si el niño decide que sí quiere hablar, que sería la mayoría de la población, entonces los señas y gestos van a hacer que lo quiera hacer muchísimo más rápido, porque es más fácil hablar que hacer señas, y es más completo hablar que hacer señas. Entonces, si nosotros enseñamos a comunicar, vamos a buscar la manera de hacerlo, digamos, lo más fácil posible. Entonces, buscamos el lenguaje oral. Ok. Y ahora lo que te preguntaba, ¿no? O sea, que, por ejemplo, yo que vi que mi bebé no solo mejoró en la parte de comer, sino hasta se soltó hablando. Esa parte de cómo te influye una cosa con la otra, o también conocer si, por ejemplo, no está comiendo bien y eso va a influir en su habla, o si van como correlacionadas. Justo la alimentación y el habla van muy relacionados cuando hablamos de músculos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la base del desarrollo oral va a ser la mandíbula, que la mandíbula se empieza a desarrollar, como dijimos, en la lactancia, y de ahí viene la alimentación complementaria, que empiezan a masticar, se empiezan a morder y ahí empiezan a agarrar más fuerza mandibular. Y después van a empezar a hablar. Esa fuerza mandibular es la que nos va a permitir darle estabilidad a toda la boca para moverse de manera correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la mandíbula funciona, ahora los labios se pueden mover. Los labios hacen 3 tipos de movimiento: para adelante, o U, para atrás y E. Pero ese mismo para adelante, que se llama protusión, sirve para el popote, la cuchara o el vaso. Entonces, ese mismo movimiento para la O y la U serviría para comer, ¿no? El de retracción y E no, y luego viene el disociar los labios, separar el labio de arriba del de abajo, para la F o para limpiarlos. Y entonces, cuando los labios ya funcionan, puedo mover mi lengua. Entonces, mi lengua, digamos que ya está en posición correcta, que es retracción, que es estar atrás, y entonces ahora la lengua se puede mover de un lado a otro para manejar el bolo. Entonces, yo meto el alimento y mi lengua lo va a llevar al molar. Okay. Ahí va a ir de un lado a otro y eso le va a dar fuerza a esta parte de la lengua, generando la punta, que después va a ayudar a elevar o deprimir. Entonces, sí, el desarrollo de la alimentación nos va a llevar a que podamos hablar bien. Okay. O comer bien nos va a llevar a poder hablar bien. Sí, se va como de la mano, digamos. Sí. Oye, y ahí lo que te quería preguntar o enfatizar, porque a ti te llegan, como por ejemplo con mi caso, ¿no? Que fue un problema un poco de alimentación, y te llegan también con un tema de habla, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cómo logras dividir o unir eso, unir las dos, o más bien llevar de manera lineal el proceso? Es decir, tú identificas si cuando te llega con un problema lo más probable es que vaya a desarrollar otras como consecuencias. O sea, uno te va llevando a un caminito de desarrollar consecuencias. Sí, a ver, no hay una regla, ¿no? No todos los niños ¿no? Pero, por ejemplo, los pequeñitos que son respiradores orales, ¿no? Que respiran mucho por la boca, muchísimas veces son ceseadores, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que dicen la S un poquito afuera. O como diríamos de manera coloquial en México, zipisapos. Okay. Lo que pasa es que como respiran con la boca, la lengua se va para adelante por gravedad. Y entonces, como la lengua se queda adelantada, luego habla aquí. Y entonces se me queda como este ceseo frontal. Entonces, por ejemplo, respirar por la boca muchas veces lleva ceseo. El no desarrollar la mandíbula correctamente muchas veces llega a que no podamos elevar fácilmente la lengua, la L, la N, la R, la R. Entonces, sí, no hay una regla, porque también depende mucho de cómo compensaron los músculos, pero en la mayoría de las veces sí.
O sea, sí, eso, o sea, entiendo que cada niño sería un mundo en particular y de hecho es parte de lo que nos comentabas, ¿no? Que parte de que no era solo teoría, sino el estar ahí, porque cada caso que te llega particular, pues te va sumando, ¿no? A tu experiencia, tú lo pones como en este cajoncito de, mira, esto fue diferente y lo vas sumando a todo este mundo de experiencia que ya tienes. Pero sí es probable que un problema te pueda desencadenar otro, ¿no? Y lo menciono por... para nosotros como papás, identificarlo, ¿no? Saber que no solo se puede quedar como en un tema, sino que puede ir como un poquito más. Bueno, y muchos papás, cuando les doy la valoración y les empiezo a explicar, me dicen, ya sé de dónde viene mi bruxismo. Ya sé por qué mis migrañas. Ya sé por qué duermo mal, ¿no? Y entonces se empiezan a dar cuenta y hacen clic de las cosas que pasó en su desarrollo que ahora de grandes les está dando lata. Por ejemplo, los papás que tienen la mordida abierta ya usaron brackets muchísimas veces para cerrarla, ¿no? Es porque la lengua se quedó bien adelantada, entonces está empujando los dientes. Entonces, si nosotros llevamos la lengua a su posición correcta, pues la mordida se va a dejar de abrir. Hoy sabemos que no es la memoria de los dientes, como decíamos cuando yo era chiquita mínimo. Sabemos que es porque la función no es correcta y la lengua va a ser el molde de toda la boca. Si la lengua funciona, pues toda mi boca se va a moldear correctamente. Oye, dijiste ahorita dos cosas interesantes, migraña y problemas de sueño. Porque hoy habíamos hablado de lenguaje, de alimentación, pero podríamos agregar esta parte. Sí, claro. Migraña. Bueno, mucho viene por la mandíbula en la migraña, ¿no? O sea, hay que ver porque hay otras razones, pero cuando la lengua no está tocando contra el paladar, hablamos esto del nervio vago, siempre buscamos como podernos regular. Y la articulación temporomandibular, que es esta que está aquí, hace el mismo efecto cuando la mordemos. Y entonces empezamos a hacer bruxismo y eso da dolores de cabeza y a mucha gente le da migraña. Entonces hay papás que trabajamos con ellos, viene su hijo y también viene el papá a consulta y acomodamos la boca y pues podemos bajar las migrañas un 80%, 90%. Y de sueño, porque si nosotros dormimos con la lengua arriba y eso nos regula y nos calma, cuando la lengua está abajo y respiramos por la boca, el cuerpo gasta más energía en poder respirar. Y entonces muchas veces nos despertamos muy cansados. Entonces no nos permite entrar en este sueño profundo y descansar realmente. Entonces también ayuda a eso la terapia oromotora. Wow, es impresionante porque al final del día tú googleas, ¿no? Terapia oromotora y te habla justamente de esta parte de los músculos de la boca, pero no te habla de migraña, no te habla de problemas de sueño, que bueno, claro, hoy tú nos acabas de explicar muy claramente cómo te ayudaría, ¿no? Y es una causa, como tú también lo mencionabas, ¿no? Puede ser, hay otras infinidad de causas, pero esta puede ser una de las causas. Sí. Entonces, ¿cómo un adulto lo identifica? Ahora vámonos con esa parte, ¿no? Cómo nosotros, que si hay alguien que lo está escuchando, que duerme mal, puede él pensar que es otra cosa, ¿no? Que no se la pasa viendo el celular, que también tiene que ver, ¿no? O sea, sí, también es una causa. Lo deja de ver y sigue con lo mismo, ¿no? Entonces, pues puede buscar alguna otra causa. ¿Cómo un adulto podemos identificar que tenemos esto o que deberíamos ir a una terapia oromotora? Siento que la forma más fácil, estoy pensando así una idea, siento que la forma más fácil es ponerte en reposo, o sea, cerrar la boca en reposo y ver dónde está tu lengua. Si la tienes pegada contra el paladar, probablemente está por ahí funcionando algo correctamente. Si la tienes abajo, definitivamente es algo que podríamos trabajar o que puede estar causando como alguna disfunción por ahí. También mucho cómo nos o sea, cuando se despiertan, si siempre están cansados o si roncan mucho o si la boca está abierta, los labios secos son mucho de respiración oral. Entonces también con eso podemos saber un poquito. Estoy pensando otra idea. Hay muchos ejercicios que podemos hacer que realmente nos dirían, pero tienen que ser como muy específicos dependiendo de la boca de cada quien. Pero la tensión muscular casi siempre es una compensación para que la boca funcione correctamente, digámoslo así. Ok, no, bueno, pero nos diste muchas ideas que, por ejemplo, ahorita que nos estabas mencionando las ideas, yo digo, ¿cuántas veces he sido consciente de cómo me despierto, no? De si me despierto así, o sea, por ejemplo, hay veces que yo sí no descanso, ¿no? Que cuando me despierto sí puedo concientizar esa parte, ¿no? Pero habría que ver, o sea, no le he puesto atención como tal a la boca para decir, oye, que
puede que sea por aquí, ¿no? Más que cuando despiertas, yo te diría que cuando estás como entretenido, ¿no? Cuando estás escribiendo algo, o cuando estás en el coche, o en cualquier transporte, de repente fíjate y di, ¿dónde está mi lengua? Okay. Y entonces es más fácil, porque cuando te despiertas, como que te despiertas y ya, sí, ¿no? Pero como que de repente haz pausa y di, ¿dónde está mi lengua? Intenta subirla contra paladar, succionarla. A mí me sorprende porque hay muchísimos papás que vienen a la clínica y no pueden no pueden succionar la lengua contra el paladar. ¿Qué es succionar la lengua contra el paladar? Así, o sea... ¿Así? No, literal succionarla. O sea, que abras y no se baje. Un poquito más. Wow. Pero Sí. fíjate lo interesante de esto por todos los beneficios que te puede dar. También esa es otra de las partes que te quería preguntar. ¿Cuáles son los beneficios de tener una terapia oromotora? Además de la principal que a mí me voló la cabeza, que es evitar a veces pues estos problemas pues sí, de ir con el dentista, porque tú pues tienes de manera correcta tus músculos, ¿no? Al tener la terapia. Pues mira, sirve para poder comer y deglutir bien, para poder hablar correctamente y que se nos entienda súper bonito. Por ejemplo, tengo una paciente que es adulta que viene porque hace como presentaciones, es como speaker. Y entonces viene porque quiere articular mejor. Y entonces por eso viene, porque le faltaba un poco de graduación o fuerza mandibular. Y entonces estaba perdiendo un poco lo que decía cuando hablaba. El tema de dormir bien, poder respirar bien y que todo crezca correctamente. No, Entonces, bueno, pero es hoy cuando empezamos el podcast, realmente yo pensé que era un podcast, o sea, o mi intención era un podcast muy enfocado como a papás que quieren sí. este desarrollo de tus niños y que muchas veces no te das cuenta de eso porque no es algo como tan fácil de percibir, ¿no? Como la gripa, ¿no? Que tiene ciertos síntomas muy identificables. Pero hoy nos demuestras que es para todo, ¿no? O sea, es que la boca está bien escondida, pero es muy importante. ¿Nos puedes mencionar otro tipo de pacientes que tengas, ya sea adultos o niños, que no sea como lo mencionaba, ¿no? Que no pongas terapia oromotora y te diga como lo básico, alimentación, habla, lenguaje y casi bebés, ¿no? Ahorita ya nos mencionaste esta chica que quiere articular bien, que es un speaker, nos mencionaste papás que quieren dormir bien. ¿Qué otros casos has tenido que dices, bueno, esto es particular y si alguien del auditorio lo tiene, pues no estaría de más venir a consulta para ver? Creo que muchos de bruxismo, muchísima gente que tiene bruxismo que es algo que todos dicen que es por ansiedad, ¿no? Como estás nervioso, cierra la mandíbula, ¿no? Entonces el bruxismo es algo que de verdad, muchísima gente cree que es por ansiedad y muchas veces es una mala postura de lengua. Porque si nosotros la ponemos realmente donde va, ese digamos, lo que sientes que te regula y te calma al cerrar mordiendo, lo consigues igualmente con la lengua donde va. Entonces, el bruxismo es una de esas. Y la lengua contra paladar ya no puedes morderte. O sea, si la lengua está donde va, ya no puedes tener bruxismo. Otra que vienen, o que muchos papás quieren venir, es mamás que dicen que no se quieren poner Botox, pero que quieren que la cara siga, digamos, viéndose igual de joven. Ajá, sí. Entonces, es como la base, yo digo que es la base del face yoga. Okay. ¿No? Que el face yoga es mover los músculos para que se mantengan en su lugar, que es como ir al gimnasio. Pero facial, digámoslo así. Pero sí, si nosotros lo hacemos, literalmente mantienes la musculatura. A ver, todos estos son como los papás de mis pacientes, no crean que estoy pensando cuál es más. No, bueno, pero también si alguien nos llegue a interesar, podemos ir como a una consulta, ¿no? Y tú nos puedes decir, ¿sabes qué? No tienes este tema, o tu tema no es de mi especialidad, ¿no? O sea, tú sí los puedes orientar en ese sentido. Sí, también tengo un papá que, por ejemplo, tartamudeaba, pero porque no le daba, tenía una disfluencia, se llama, porque no le daba como el cambio de la lengua tan rápido. Entonces, no era un tartamudeo emocional, que es lo que él creía, sino que era una disfunción oral. Y entonces lo corregimos y listo. Y le daba mucha inseguridad en sus juntas de trabajo. Por eso lo quiso hacer junto con su hijo. Entonces lo hicimos juntos y también mejoró un montón.
es otro caso bien padre. No, pero es lo que te digo, ¿no? Estas cosas que hoy no sabemos y que sí es importante, ¿no? O sea, creo que ha sido muy, y te lo agradezco, muy prudente en decir, no es como una regla general, sino es como muy particular, pero al final del día también nos sirve, porque muchas veces, y en este podcast lo hemos visto en N cantidad de temas. Trajimos más bien nos acompañó una chica que hace constelaciones y angeloterapia. Ay, qué padre. Sí, entonces, habrá quien le interesa, habrá quien no, se respeta, pero lo que tocábamos ahí es qué pasa cuando tu niño te dice, es que yo estoy viendo algo, papá, y cómo tú le das ese apoyo de, oye, sabes que si lo reprimes, ¿qué va a pasar con el desarrollo de tu niño, no? ¿Cómo va a crecer? ¿Con qué va a pensar? Entonces aquí la idea era como dar esa apertura de que aunque tú no creas, aunque tú, pues sí, no creas o tengas otra, la religión sea estricta para ti en cierto sentido, pero hay una alternativa de algo que tú estás viviendo el día de hoy, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que tú nos estás abriendo hoy, ¿no? Hay papás que están tartamudeando y que puede ser totalmente emocional y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Tú tienes perfectamente tu boca, no es por aquí, pero ya sabe a dónde irse, ¿me explicó? O puede ser como este paciente que tuviste, que si era por ahí lo pudiste ayudar a solucionar algo. Sí, también hay casos, no he tenido adultos así, más que yo, pero muchísimos de los hábitos orales, como morderse uñas, o algunos de los fumadores, o morder lápices y meterte cosas a la boca, que viene mucho por la posición incorrecta de la boca. Entonces también para trabajar hábitos orales funciona muy bien la terapia oromotora. Con niños lo vemos en chupón, en dedo, también en uñas. Hay muchos niños que se muerden las uñas, que el papá llega y me dice, es que tiene ansiedad, es nervioso. Y yo, a ver, vamos a ver. Y en verdad, en cuanto corriges la boca, eliminas el hábito oral. Entonces también en adultos funciona. Yo me mordía las uñas y así me las dejé de morder también. Uh-huh. Entonces yo decía, es que no estoy nerviosa. ¿No? Y es que sí, o sea, créeme, yo también me he mordido uñas y digo, soy nervioso, ¿no? Y es algo, pero esa es la parte que te decía, ¿no? Que desde atrás ya traemos eso y al final del día puede haber otras alternativas. Sí. Y que es lo que a veces la falta de información... también como lo mencionan todo el podcast, también hay que tener cuidado con la información, pero te da posibilidades a buscar esa respuesta. Y si no es por ahí o no es tu solución, bueno, no es, te vas a otro camino, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que nos has contado hoy, ya te lo agradezco mucho porque ya no nada más es para un tema de tus chiquitines, que eso está genial para nosotros, pero también ya abriste como un abanico para todo lo que nos sirve la terapia oromotora. Lo que me voló la cabeza fue la parte que dices de que con tu lengua puedes liberar esta dopamina, puedes tranquilizarte. Uy, eso es súper poderoso. Sí, por ejemplo, hay muchos bebés con eso de la dopamina y serotonina. Otro dato curioso, es que me encantan los datos curiosos. No, adelante, aquí también nos encantan los datos curiosos. Es que muchos bebés con reflujo van a buscar un hábito oral porque se va a crear el 90% en la panza, la serotonina, y entonces eso va a bajar el dolor del reflujo y el reflujo. Entonces muchos bebés no puedes quitar un hábito oral porque la lengua no hace su función y tienen algo, o sea, aparte que es el reflujo, y entonces están causando una disfunción oromotora para calmar un síntoma. Entonces también pues es muy importante trabajar de la mano con los médicos, ¿no? O sea, uh-huh. Como ustedes fueron al gastroenterólogo pediatra, pues claro, si tú vas al gastroenterólogo y ves que tu pequeñito tiene este problema gastrointestinal, pero aparte tiene un hábito oral, pero aparte la alimentación se le está complicando, si trabajamos todos juntos de manera transdisciplinaria, de verdad logramos el uh-huh. objetivo y llegar a la meta. Pero si cada quien está trabajando solo, pues nos es muchísimo más difícil llegar y que funcione. Sí, pues nada más estás cubriendo una parte del problema, ¿no? Bueno, de lo que se quiere solucionar. Y en este sentido también, regresándonos a los bebés, sí. Por ahí mencionabas que a los 18 meses es importante, pero no recuerdo qué era detectar, pero a los 18, ¿por qué los 18 meses son importantes para un bebé? Yo creo que se volvieron súper importantes porque se empezó a compartir mucha información, pero es como el punto donde podemos ver esta, como yo diría, explosión del lenguaje.
¿no? Ok. ¿Por qué? Porque los pequeñitos es cuando más palabras empiezan a tener, que es cuando tenemos que ver que empiecen a comunicarse con nosotros. Entonces, a los 18 meses dicen entre 20 y 50 palabras, digámosle así. Cuando llegan los pequeñitos a decir como 50 palabras, empiezan a unir oraciones de dos o frases de dos elementos. Y entonces ahí se empiezan a comunicar más con nosotros. La mayoría de los papás, cuando no ve que a los 18 meses su pequeñito está hablando, es cuando se empiezan a preocupar y empiezan a buscar. Entonces se volvió una edad muy significativa porque es cuando viene esta explosión del lenguaje, y casi siempre cuando vamos a trabajar lenguaje, los pequeñitos llegan más o menos por esa edad, lo más chiquitos. No van a llegar antes de eso. ¿Por qué? Porque no están comunicándose de manera verbal, vamos a decirlo así, con nosotros. Entonces como que los papás ahí es cuando se empiezan a preocupar más. Yo siempre digo que sí, hay que ver los hitos, ¿no? Hay una tabla y los hitos del lenguaje y son para niño y para niña, y los pequeñitos tienen que seguir los hitos y sí hay que seguirlos, pero lo más importante es ver que siempre esté aumentando, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ya dijo primera palabra, ya dijo 3, ya dijo 4, 5, 6, 7, y que todo el tiempo esté haciendo su lenguaje muchísimo más complejo, tanto en receptivo, expresivo y verbal, ¿no? O no verbal, como se quiera expresar, pero digamos que esté comprendiendo cosas cada vez más complejas y también que cada vez esté expresando más cosas con nosotros. Entonces, mientras vaya aumentando, ahí vamos, ¿no? Okay. Siguiendo los hitos del lenguaje. Ah, perfecto. Entonces, digamos que a los 18 meses es de 20 a 50 palabras, ¿no? Eso dice la regla, digámosle así. No pasa nada si es un poquito menos, un poquito más, o cuando tú dirías, hay que traerlo aquí a terapia, ¿no? Supongamos un niño de 2 años, vamos a poner como un ejemplo ya más específico, de 2 años, que realmente solo dice como de 10 a 15 palabras. Mira, yo siempre soy de la idea de que si tienes un sentimiento de que algo no está bien, vayas a ver al especialista. Entonces yo no soy de la idea de decir 50 palabras, check, ¿no? Yo soy muy de la idea de algo no me late, mejor voy a una valoración. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es que te digan todo está bien, ve a tu casa y no hay problema, pero si no puedes hacer una gran diferencia, porque la intervención temprana sí hace mucha diferencia, ¿no? Entonces, en verdad, si tienes, yo soy fiel creyente de que sigue tu instinto materno y paterno, y si tienes un sentimiento de que algo no te late, ve a una valoración. ¿Ya fuiste a la valoración? Perfecto, te dijeron sí o no, y ya está. Y que te digan un diagnóstico claro, ¿no? Ya fui a la valoración, ahora explícame. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar y cómo? Y entonces, tú como papá puedes decidir de dónde tomas la recomendación y qué haces, pero ya con la información en manos. Porque si no, es muy difícil decir 50 palabras, ve a la terapia, 20 palabras, ve a la terapia. No funciona así, porque puede ser que sí, por ejemplo, a mí me pasa, vienen papás y me dicen, no habla, pero en verdad ves al pequeñito y está hablando un montón, solo no se le entiende. Okay. ¿No? O te dicen, es que de verdad que yo creo que no dice ni 2 palabras, y las dice, pero enseñas, ¿no? Entonces, en verdad, vale mucho la pena hacerlo con la información correcta y decidir así si tomamos terapia, no tomamos terapia, y el desarrollo va bien o no. Más que seguir las pautas. O sea, es como, en los hitos nada más es como algo general para que esté ahí presente para ti. Sí, para que estemos alerta. Ajá, pero realmente, no, y de hecho tiene mucho sentido, porque nosotros en esta como valoración nos decían, no, es que ya te debería decir como tantas palabras, ¿no? Sí. El otro, no, es que eso no, o sea, y después llegamos contigo y estaba bien, nada más era cuestión de, y después se soltó, pero haciendo como esta memoria, pues siempre fue muy comunicativo. O sea, en el tema del lenguaje siempre fue muy, muy comunicativo. Y realmente sí esa preocupación venía como de su peso, ¿no? Sí ha estado subiendo, que es lo que más hemos monitoreado. Pero al final del día, creo que pues, seguimos, antes de que nos dieras el ejemplo, seguimos este ejemplo de que ya es cuando tú sientes algo, pues ir. Y eso te da mucha calma. Yo soy fiel creyente del instinto, de verdad. O sea, siento que los papás sienten que algo no está bien y entonces buscan ayuda, y lo difícil es encontrar el camino, ¿no? Sí, totalmente. Pero la verdad es que cuando lo encuentran dices, ok, creo que sí, esto es lo que no me parecía o no me latía. Pero la verdad es que si sigues tu instinto vas a llegar. Es muchísimo más, digamos, hay muchas opiniones alrededor de los papás, ¿no? Siempre vienen con la historia de me dicen, mi abuelita dice que estoy loca, y la abuela del niño dice que estoy loca, y los amigos de por acá, que por qué llevo aquí al niño, y, ¿no? O sea, siempre hay opiniones de todo mundo,
sigue tu instinto y yo creo que así vas a seguir el camino correcto del desarrollo de tu pequeñito. Sí, es que también luego todos, o sea, no somos expertos y tenemos como opinión para todos, ¿no? Pero a veces hablamos desde lo que nos ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo Fonema por lo mismo, porque yo vi los resultados que a nosotros nos dio y por ejemplo, a mi hermano que tiene un bebé recién nacido, pues sí le digo, oye, pues ve a checarlo. ¿Por qué? Porque si te puedes ahorrar la parte odontológica o más bien darle un mejor desarrollo desde pequeñito, pues que mejor, ¿no? Si yo lo hubiera sabido, hubiera ido antes. ¿Me explico? Sí. O sea, es como en un tema mío de algo que funcionó y que tú haces esa recomendación, pues sí, la haces siempre desde esos mejores deseos, ¿no? Sí, nadie lo hace por mal, claro, ¿no? Pero ¿quién conoce mejor a tu pequeñito que tú? Exacto. Nadie. Entonces es como una recomendación que uno hace y bueno, nos toca a nosotros como padres tener ese criterio de qué es lo que vamos a elegir mejor para nuestros pequeños. Ahora quisiera preguntarte esta parte, lo veíamos que es mucho, la terapia neuromotora es como muy física o incluso en la definición es como muy física, pero ¿qué pasa cuando influyen las emociones? ¿Tiene que ver también un tema emocional? ¿Te han tocado pequeñitos que no solo sea una parte física, sino también un tema emocional? Pues miren, yo no soy la experta emocional, ¿no? Trabajo con algunas psicólogas que son parte de este equipo transdisciplinario, porque claro que un problema de lenguaje y habla se puede volver un tema emocional. ¿Por qué? Porque si yo no me puedo comunicar, claro, pues las emociones probablemente por ahí se afecten un poquito. A mí algo que que siempre uso en la clínica, que siempre me llamó la atención, es en un congreso escuché una plática de crianza respetuosa que decía, cualquier cosa que tú le digas a tu pequeñito, cuando crezca va a ser su voz interior. Y sí. Entonces, creo que eso es lo que más hay que cuidar en el desarrollo del lenguaje cuando estamos enseñándoles y cuando tenemos a los niños alrededor, es qué les decimos, cómo lo decimos y por qué lo decimos, ¿no? Y entonces pensar que eso es lo que se va a repetir de grande. Y entonces con eso educar y estimular a los niños con el lenguaje para que de verdad hagamos, yo sé que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero para que de verdad pensemos en su desarrollo a futuro. Ok, perfecto. Pero te han tocado como estos casos, porque inevitablemente, perdón que insista, pero no, sí, siento que es demasiado importante, porque muchas veces, y tú me ponías ejemplo, pero hasta en un tema de educación, es una cultura, yo creo que general, que tenemos en el país, donde a veces al niño, no por poner un ejemplo, no llores. Entonces le estás cortando como esa emoción, ¿no? No lo dejas expresarte. Sí. O cálmate, no te preocupes cuando el niño se quiere expresar. Entonces tenemos como que pues sí, es como una tendencia, una cultura de a veces como que no dejar que desarrollemos esta parte emocional. Entonces es bien importante porque cuando tú aprendes a desarrollarla, empiezas a expresarte. Y cuando empiezas a expresarte, yo creo que fluyes más, ¿no? Sí. Entonces, quiero insistir un poquito porque creo que es muy importante, ¿no? Cómo sin meterte en un tema que no te compete, digamos, sí, o que tú marcas esa línea de respeto, cuando tú identificas eso, ¿cómo puedes ayudar a los papis? ¿Los direccionas? ¿O si has notado esa parte? ¿O es...? A ver, si veo un problema o un tema emocional, definitivamente siempre los voy a direccionar, ¿no? Yo soy fiel creyente que cada quien su especialidad, entonces yo no voy a abarcar algo emocional cuando lo veo. Uh-huh. Entonces sí trabajo con psicólogas que lo hacemos en conjunto y entonces podemos trabajar todos juntos un tema emocional. Cuando me preguntan los papás cómo ayudo a mis pequeñitos a que se puedan comunicar mejor sus emociones, etcétera, y cómo lo hacemos en sesiones de terapia, siempre yo voy a decir que ponerle voz a la emoción. Okay. ¿No? Entonces, intentar no hacer eso de no llores, no pasó nada, y decir, oye, yo sé que estás muy enojado porque no querías prestar tu pelota, no sé, bueno, prestar no es un mal ejemplo, ¿no? Pero yo sé que estás muy enojado porque no te querías bañar todavía. Pero también el de prestar es un ejemplo muy real, ¿eh? Sí, pero ahí cada quien decide, entonces yo... Pero, ¿por qué no te querías meter a bañar? Pero tenemos que meternos a bañar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está sucio, porque ya fue todo el día, porque ya va a ser hora de dormir, etcétera, ¿no? Cada quien lo que quiera decir. Entonces, justo ponerle voz a la emoción va a ayudar a acompañar al niño. A veces es un poco complicado. Los papás van a decir, ay, no, yo ya llegué a mi límite. No, Nurit, buena suerte con tus estrategias. Pero la verdad es que, así como es una muy buena estrategia de lenguaje, también es una muy buena estrategia de acompañamiento, porque el poder expresar mis emociones al final va a ser lenguaje.
¿no? Entonces, el ponerle voz va a hacer que sea mucho más concreto y a la hora que yo hago algo abstracto concreto, es mucho más fácil de procesar y entender la información. Y entonces así va a ser una forma de acompañarlos, de que se sientan más seguros y que a la larga puedan expresar sus emociones de manera más sencilla. No, y de hecho lo que nos dice es súper importante, porque les das, lo acabas de decir, les das voz a las emociones y entonces se van a empezar a escuchar, o sea, van a tener un mejor conocimiento que el que nosotros por nuestras generaciones pues llegamos a tener, ¿no? O sea, nosotros, bueno, a mí me tocó un poquito más, no como a mis abuelos, ¿no? Que de plano es, los hombres no lloran, más machistas, ¿no? Yo Sí. ya me toco una generación un poco más, pues libre, con más criterio, ¿no? Pero aún así, sí me llegó a tocar eso de que los niños no lloran, ¿no? Y Sí. ya sabes, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son pues muy culturales y que nosotros tenemos que romper. ¿Y desde dónde lo rompes si no sabemos cómo hacerlos? Con una estrategia como la que tú acabas de mencionar, dándole voz a la emoción, porque así se van a conocer ellos. Y así, y no solo va a haber una consecuencia en el sentido de que reconocen la emoción, sino de que van a saber qué quieren. Entonces, si saben qué quieren, pues van a lograr más fácil su propósito, van a lograr una vida más próspera. Entonces, Sí. ese es el punto importante de esto, ¿no? O sea, de... Sí, aparte es como este nombre que le dicen los terribles dos, ¿no? Y para mí son los mágicos dos. ¿Por qué? Porque es cuando la cognición está acá y el habla está acá, ¿no? Entonces yo tengo la cognición, siempre el lenguaje va a ser como el reflejo de la cognición, ¿no? Entonces mi habla está más abajo y mi desarrollo cognitivo está más arriba que mi habla. Entonces, pues claro, yo quiero algo y no lo puedo expresar, entonces voy a explotar. Pero si yo le doy voz a eso que quiero decir, pues estoy alcanzando el nivel de habla y entonces nos relajamos. Pero yo voy a decir que es los mágicos dos, porque es cuando más desarrollo cognitivo está viendo, ¿no? Entonces, más que verlos como los terribles y por eso hay un berrinche, en verdad hay que aprovechar para estimular y desarrollar. Okay. Entonces, sí, depende desde qué lado lo veamos, ¿no? De la moneda, cambia mucho. No, y también yo te puedo decir, desde mi experiencia, que al principio pues, tú ya ves que anda de un lado para otro, porque también físicamente ya se mueve para todos lados, que te preocupa más desde un principio y que desconoces, ¿no? Pues oye, ¿cómo si veo que está haciendo, cómo me comunico yo con él? Sí. Y justamente cuando tú aprendes a comunicarte, pues era así, porque ya entienden todo, ¿eh? O sea, se vuelven los mágicos dos, porque entonces empiezas a disfrutar todas las cositas que van haciendo a esa edad, ¿no? Sí, la verdad son mágicos. Yo creo que ya le deberíamos de cambiar el nombre. Sí, yo también opino eso. O sea, al principio, desde este desconocimiento que te hace como decir, oye, pues ¿cómo manejo todo esto que está haciendo de una manera correcta? Pues sí te da ese nervio y ahí empiezan los terribles dos, pero cuando le haces frente y vas viendo cómo... estas partes que son tan maravillosas y vas conectando con él, se vuelven estos mágicos dos. Bueno, esa es como mi experiencia, ¿no? O sea, sí. Creo que es como lo mencionamos hace rato, cada niño es como muy particular en esa parte. A ver, déjame ver de mi lista de preguntas que quería hacer, que se me está escapando, porque sé que algo bien importante, la pantalla hasta los 2 años. La famosa pregunta de la pantalla. Sí, es que es bien importante porque como yo lo veo, e incluso a mí me pasa como adulto, yo creo que a muchos adultos también es algo como muy general, el tema de tener pues estar relajados y estar en el famoso scrolling, sí. Ahí es una verdadera adicción, y es también una satisfacción inmediata, ¿no? Que a veces sustituimos por realizar como otro esfuerzo. A ver, las pantallas es un tema de mucha polémica, yo digo, ¿no? Hay opiniones por aquí y por allá, entonces a mí me gusta hablar desde la ciencia, ¿no? Lo que dice la ciencia, pero tampoco me gusta ser drástica, ¿no? Uh-huh. Las pantallas están en el mundo que vivimos. Si vamos al centro comercial hay pantallas, si vamos a poner cuánto tiempo llevamos dándole leche al bebé hay pantallas, en donde sí hay pantallas, es, ¿no? El mundo que ya nos tocó, es un mundo donde ya... Es muy importante, más que pantallas hasta los 2, tener tiempo de calidad y juego para estimular. ¿Cuál es la regla de la pantalla? No pantalla hasta los 2, ¿por qué? Porque
cerebro está en su desarrollo máximo, digámoslo así, o en un nivel muy importante de desarrollo. Entonces, para yo poder desarrollar, necesito experiencias con todos los sentidos. Okay. ¿No? Entonces, necesito tocar, ver, oler, escuchar, sentir, etcétera, para desarrollar, vamos a hablar del lenguaje, una imagen mental, y que esa imagen mental, por ejemplo, tu café, ¿no? Yo lo toco, lo huelo, lo veo, tú me dices café, veo a qué sabe, etcétera, y entonces me dices café, guardo la palabra y se vuelve una imagen mental. Cada vez que me digan café, tal vez me imagino tu café. Y entonces a la próxima que quiera un café, voy a buscar en el archivo, voy a sacar la palabra café, me la voy a imaginar y voy a decir café. Para tú poder hacer todo este vocabulario de palabras o imágenes mentales, necesitas explorar el mundo. Al verlo a la pantalla, pues le estás quitando muchísimos estímulos. Entonces es muy difícil hacer el concepto. Entonces necesitamos ser muy prudentes con el tiempo de calidad, ¿no? Entonces, mi consejo siempre es, más que irme al tiempo en pantallas, irme a, cuando juegues con tu pequeñito, usa juegos que no tengan luces, que no tengan sonidos, que tú puedas describir lo que está haciendo, que pueda usar su imaginación, ¿no? Entonces, intenta buscar juguetes que de verdad sean funcionales, que nos ayuden a aprender y podamos jugar todos, más que le pico y dice uno, le pico y dice uno, le pico y dice uno, ¿no? Entonces, más que evitar las pantallas, que sí, no pantallas hasta los 2, dice la ciencia, busquemos tiempos de calidad y juego con nuestros pequeñitos para estimularlos de manera correcta y entonces el lenguaje pueda desarrollarse, que al final va a ser la cognición. Entonces estamos jugando las dos partes. Y me gustaría nada más, porque hablaste de descripciones. ¿Por qué son importantes las descripciones? Porque es la manera de hacer un vocabulario mucho más rico, ¿no? Si tú solo dices café, pues ya, café. Ajá. Pero si dices, ay, mira el café, está frío, ay, tiene hielos, uy, esas cositas son hielos. A ver, vamos a tocar el vaso. ¡Oh! Suena. ¡Wow! Es de color transparente, ¿no? Aquí estamos hablando. Y el que sientes, ¿no? Que está frío y todo. Sí, entonces ahí, pues, más que café, di un vocabulario súper extenso con cosas básicas, ¿no? Entonces así vamos a hacer una explosión del lenguaje mucho mayor. No, gracias por el ejemplo, porque creo que sí nos ayuda bastante, ¿no? Porque tú nos mencionas juguetes y todo, pero ya cuando tú les describes a tu hijo lo que estés haciendo, no manches, o sea, como enriqueces mucho. Y por ejemplo, con los cuentos les ayuda mucho esa estrategia, porque la mayoría de los papás es como, ahora, ¿qué hago con este cuento? Y leen las letras. Ah, okay. ¿No? Entonces, yo siempre los invito a describir lo que hacen las imágenes, porque al final va a haber unos animales y están haciendo algo y son de algún color y tienen algún tamaño y alguna textura. Entonces, si describimos lo que vemos, vamos a hacer un lenguaje muy rico. Wow. ¿Qué le dirías a los papás que llegan sintiendo culpa por no haber detectado algo a tiempo? Es decir, hoy ven el podcast, su niño ya tiene 2 años y medio, muchas de las cosas que dijiste les hacen clic y van contigo, pero llegan sintiendo esa culpa por no haber. Es momento de ocuparnos, ¿no? O sea, la verdad es que los papás llegan cuando alguien les dijo, cuando encontraron el camino, cuando sintieron un foco rojo, cuando vieron un podcast y dijeron, check, 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 voy a ir. Entonces, la verdad es que están llegando cuando el mundo se acomodó y llegaron. No pudieron haber llegado antes probablemente. Entonces, es momento de ocuparnos. Por ejemplo, la parte oromotora siempre se puede trabajar. Esa era una pregunta que te quería hacer, ¿no? O sea, hablamos de que es importante desde que nacen, hablamos a los 18 meses, 2 años, pero siempre. Siempre se puede trabajar, todas las áreas. Sí hay momentos en donde son más esponja, porque así le decimos en forma coloquial a los niños cuando están aprendiendo, son esponjas y aprenden todo. Si yo aprendo francés cuando nacía, francés ahorita, pues claro que es muchísimo más fácil, más chiquita, pero están llegando en el momento para ocuparnos, ¿no? Entonces, ¿ya llegaron? Perfecto, ya lo sabes, ya tienes la información. Bueno, vamos a ponernos a trabajar. No hay que sentirnos culpables, sino hay que ocuparnos y poner manos a la obra y dar muchas estrategias. Lo más importante de la terapia va a ser el trabajo junto con los papás. Entonces, yo soy fiel creyente, y no me dejarás mentir, de que comparto toda la información, todas las sesiones se da información, ustedes entran a la sesión, si así quieren, digo, con niños tan chiquititos obviamente entran, intentamos ser lo más compartidos de cómo está el niño, cómo le fue en la terapia y ahora qué sigue. Entonces, los invitamos a ser parte de la sesión y eso es lo que va a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy con él tal vez 50 minutos a la semana, pero si ustedes en casa hacen el trabajo junto conmigo y hacemos un gran equipo, en verdad vamos a ver un cambio mucho más rápido. Entonces vamos a ocuparnos todos
y lograr los hitos que buscamos y el desarrollo que buscamos. ¿Qué enseñanzas se repiten una y otra vez en tu trabajo con tus pacientes? Justo lo que te acabo de decir. En el trabajo con mis pacientes, que lo más importante es trabajar en equipo todos, ¿no? Lo más importante son los papás. Nuestro trabajo como terapeutas, bueno, esa siempre es mi filosofía de vida, es buscar ese instinto que te hace venir a la valoración, o ese instinto paterno-materno de que algo no está bien, buscar qué es y tener la herramienta correcta para trabajarlo de la mejor manera posible y tener a todo el equipo de ese diagnóstico que nos va a ayudar a trabajar. Entonces, mientras todos nos involucremos de la misma manera, vamos a lograr un trabajo espectacular. No, y tiene todo el sentido, ¿no? O sea, porque como lo mencionas, cada paciente va a ser un proceso diferente, pero lo que sí puedes tener en común es el involucramiento de las partes para este trabajo en equipo, ¿no? Definitivamente. Hablábamos de las consecuencias de una mala lactancia, porque eso nos saltamos un poquito. O sea, hablamos de cómo identificar que esta parte de que se tenía una mala lactancia, pero no hablamos de las consecuencias como tal, las más básicas. Mira, las consecuencias como tal va a ser este desarrollo oral, ¿no? O sea, si yo no uso, vamos a hablar de musculatura porque eso es a lo que yo me dedico, pero, o sea, porque también podemos ir a la flora intestinal y todo esto que tiene que ver con otro especialista de la salud, pero si hablamos de musculatura de la boca, sería que no desarrolló bien el sistema oromotor y entonces pues tenemos todas estas consecuencias que hablamos de pues la boca, o sea, no puedo hablar bien, no me puedo alimentar correctamente, probablemente el sueño es algo que se altere, la respiración, el desarrollo físico, ¿no? Cómo crecen mis músculos y mis huesos. Entonces, la consecuencia de tener una mala lactancia sería todo este desarrollo oromotor incorrecto, hablando de musculatura de la boca, ¿no? La verdad es que la lactancia va a ser la base del desarrollo oral. Entonces, si yo lo hago de manera correcta, pues la verdad es que debe de fluir bien, si nada se me pone en el camino. Okay, entonces por eso que pusimos la lactancia junto con el tema de alimentación y junto con el tema de el lenguaje. Es que la lactancia es la base. Ojalá pudiera ver a todos mis pequeñitos desde la lactancia. Nos ahorraríamos un montón de trabajo. Pero eso también es muy importante, ¿no? Y sí. ¿qué es lo que mencionabas en un principio? Si cuidamos temas desde la lactancia, pues podemos ahorrar muchas, pues sí, un proceso un poquito diferente. Sí. O lo que va a decir, mucho trabajo. ¿Y cuál es el legado que quieres dejar con Fonema? ¿Cuál es tu legado personal? Porque hoy nos has regalado algo que estamos convencidos es de que sirves mucho. O sea, me refiero al servicio que tú nos regalas a nosotros y ese que se supone, o que muchas veces, mucha parte de nuestro propósito, el servir a los demás. ¿Cuál es ese legado que tú estás dejando? Mi legado, yo creo que es dar respuestas y herramientas correctas a los papás para lograr el mejor desarrollo de los pequeñitos, ¿no? Siempre buscar la raíz y poder trabajarlo de la mejor manera posible en equipo para lograr los objetivos que buscamos. Desde que abrí la clínica siempre busqué hacer una clínica que tenga mucha calidad, tanto humana como en las sesiones, ¿no? En la terapia, que tenga las mejores herramientas, que sea una terapia donde los niños aprendan un montón, donde estemos avanzando, donde tengamos un diagnóstico certero, pero siempre con la calidad humana y amor. Y de hecho en el nombre lo dice, ¿no? Centro de Estimulación Multidisciplinaria con Amor. ¿Por qué? Porque buscamos el respeto, la calidad humana y que los niños se sientan seguros en el lugar y puedan aprender de esta manera. Y ahora en una parte un poquito empresarial, ¿cómo lo logras? O sea, el propósito y tu legado está como muy claro, ¿no? Pero ¿cómo logras que tu equipo se una a ese propósito y cómo lo vas monitoreando? Wow, esa es una pregunta muy difícil. Creo que transmitiéndolo mucho, o sea, siempre lo hablo con las terapeutas y siempre siento que se siente en el equipo. Tú me dirás más si lo logro o no, pero un poquito creo que transmitirlo y que lo vivan, ¿no? O sea, al principio pues yo hacía de todo y entonces las terapeutas lo vivían conmigo y entonces veían lo que yo hacía y lo que ellas hacían y cada quien tiene su personalidad, entonces cada quien puede trabajar de la manera que más le guste, siempre siguiendo como la forma de trabajar. Siempre buscamos seguir la guía, el caminito del niño, entonces nos marca
el pequeñito, cómo lo podemos hacer, qué vamos a jugar, cómo lo vamos a jugar, y nuestro objetivo como terapeutas es meternos y lograr nuestros objetivos con lo que el pequeñito nos esté guiando. Tener el acompañamiento de los papás ayuda muchísimo a esto, y tener un ambiente de trabajo, no sé si la palabra es respetuoso, pero un ambiente de trabajo donde todos se sientan cómodos, donde se sientan respetados, donde de verdad se sientan importantes y lo que hacen importa, y creo que es algo que en verdad en las clínicas está o falta mucho. Es respeto a la persona y a lo que está haciendo, y el trabajo de la terapeuta, que al final en México pues los terapeutas y este tipo de terapias es algo que no es tan común o no se daba tan frecuentemente, entonces es un camino y un campo nuevo que estamos abriendo, pues hay que hacerlo con mucho respeto y mucho cuidado. No, y te agradezco la respuesta. Y era una pregunta importante porque hablamos de tu legado, ¿no? Pero sí, en tu legado y en comunicarlo, pues, lo haces con... ¿Cuántos terapeutas tienes hoy? Ahorita hay 15. Con 15 personas están transmitiendo lo que tú nos acabas de decir. Entonces sí tiene que haber, o bueno, debe de haber un cómo le transmito mi legado a 15 personas para que a su vez lo transmitan a lo que yo quiero hacer, ¿no? Ay, de verdad que le echo todas las ganas del mundo para que así sea, ¿no? Y así lo sientan y todos estén muy a gusto en el ambiente de trabajo y sea muy humano. No, y de hecho, bueno, nuestro terapeuta es Moni, ¿no? Entonces me siento como ahorita hablando contigo, ¿eh? Es casi la misma comunicación. Entonces eso me he sentido muy a gusto también en esa parte. Ay, pues me da mucha felicidad saberlo, porque de verdad que todos le echamos muchas ganas para que así sea. Y bueno, ¿qué sigue antes de qué sigue para ti? Me gustaría saber qué les recomendarías a los papis para este desarrollo temprano de sus niños, ¿no? O sea, ¿qué es algo que tú dirías, si todos los papis vieran esto? O sea, ya no, adicional a lo que nos has dicho, porque ya nos dijiste que si todos cuidáramos esta parte oromotora, podríamos ahorrarnos 1000 cosas. Pero ¿qué otra cosa? Porque hoy empezamos con una terapia muscular, pero ya vimos que también hay tema de sueño, de regular dopamina. Sí, ya hablamos de todo. Ajá. Algo adicional que no nos hayas dicho que digas, ay, fíjate, esto es importante y yo se los diría a todos los papás, incluso si es fuera de la parte de terapia, pero que tú sepas que es importante. Yo voy a insistir en seguir el instinto. Seguir tu instinto y hacer lo que tu instinto te está diciendo. Mientras sigas tu instinto, de verdad que vas a hacer lo mejor para el desarrollo de tu pequeñito, y busca información certera, ¿no? El mundo está lleno de opiniones y los papás están, yo no soy papá todavía, pero mamá, pero de verdad que los papás llegan con mucha incertidumbre y con muchas dudas de todo lo que está diciendo alrededor. Entonces escúchate, nada es mejor para tu hijo que lo que te está diciendo tu corazón. Entonces sigue tu instinto y vas a lograr un caminito pues correcto para ti. Claro, no, y te agradezco, porque a veces en el podcast, en este podcast repetimos como muchas veces las preguntas o preguntas que nos llevan a una misma respuesta, y siempre es porque si te dan una misma respuesta estamos reafirmando algo que creemos, ¿no? Entonces lo que tú nos acabas de decir de que sigan los instintos, bueno, creo que es maravilloso, porque no solo aplica con tus hijos, aplica en la vida. Sí. Y cuántas veces por no escuchar eso que nos decía algo, pues decimos, híjole, si lo hubiera escuchado me hubiera así. Y cuántas veces lo hemos escuchado y nos ha salvado incluso, o nos ha llevado como a un beneficio. Entonces creo que sí es muy importante, y lo voy a conectar con la parte que hablamos de las emociones, ¿no? Cuando tú empiezas a conocer tus emociones o le das esa voz a tus emociones, es mucho más fácil escuchar a tu instinto. Definitivamente. Entonces sí es como muy importante esa parte. Y bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue para Nurit? ¿Qué sigue para Fonema? ¿Qué sigue? Bueno, ahorita la verdad es que ¿qué sigue? Pues estoy buscando cómo transmitir esta información de manera más certera. Todavía no estoy cerrada a una idea, pero como para mí lo más importante es dar terapia de calidad, tal vez me es muy importante mantener, o sea, ahorita pues yo hago un seguimiento muy cercano con las terapeutas, estoy presente en la clínica, estoy presente con el seguimiento de cada uno de los pequeñitos. Entonces para mí
más que crecer la clínica de forma de, como me decías, ¿no? Pues por aquí, por allá, y por muchísimos papás me dicen, abre un fonema por acá, otro por allá, porque vienen de muy lejos. Para mí es cómo transmitir la información de manera más eficiente para que pueda llegar a más gente y entonces podamos trabajar cada vez de una edad más temprana, ¿no? Si podemos trabajar con pequeñitos en cuidados intensivos, si podemos trabajar con pequeñitos que acaban de nacer, que las asesoras de lactancia sepan que también existe la parte del bebé y la disfunción oromotora. Entonces, una manera más eficiente de transmitir la información y entonces poder abarcar un grupo más grande de personas. No, hombre, gran respuesta y sobre todo por lo que está atrás. ¿Qué es lo que está atrás? El servicio. Lo que nos acabas de decir es cómo multiplico la misma calidad de servicio que estoy yo dando, el mismo beneficio, cómo lo multiplico, pero desde el lado correcto, ¿no? Tú lo acabas de decir, no desde una información o sea, hay mucha información, ¿no? Y sabemos. Y a veces mucha no es certera, como tú lo dices. Entonces tú la quieres multiplicar, o sea, quieres servir a más gente, pero de una manera certera. Y que no se pierda en el camino esa esencia de calidad, de certeza y de cercanía con la gente. Definitivamente. Oye, pues te agradezco muchísimo toda la información y todos los regalos que hoy nos diste. No solo fue para nuestros bebés y nosotros como padres, fue para personas que podemos también ir ahí si tenemos alguna inquietud con ustedes. Pero no solo eso, también fue la parte empresarial y la parte de conectar con tu propósito. Entonces hoy nos regalaste, pero ahora sí que demasiado integral, ¿no? Que es parte de lo que tú también. Espero les haya ayudado muchísimo. A mí me encanta, esto es parte del propósito, ¿no? De qué sigue, y pues espero muchísima gente le ayude también allá afuera y sea valiosa la información que les compartí. No, pues muchísimas gracias, Norita. Ay, gracias. Y aquí, nada más para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Digo, las vamos a poner en la descripción, pero... Me pueden encontrar como Nuriterapeuta del lenguaje en Instagram. También está el Instagram de la clínica, que es Fonema. Esa es básicamente la manera más fácil de encontrarme. Perfecto, entonces lo agregamos en la descripción y muchísimas gracias por compartir. Gracias.